Sean todos bienvenidos para juntos seguir estudiando la palabra de Dios. Y comencemos leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 13, los versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿De quién estaba hablando Pablo aquí? De Jesús. Es cuando Pablo comienza a predicar por distintos lugares que fue sobre Jesús. Todos sabemos quién era Pablo anteriormente. Él precisamente perseguía a los cristianos. Y mire, Pablo es uno de las personas de la Biblia que puede ser él solito predicando el evangelio, es testigo fiel de Jesús. Testigo fiel. Porque una persona que había perseguido tanto a los cristianos, que estaba tan en contra de Jesús, precisamente después, él es el que está predicando y es el que más vemos aquí en la Biblia cartas de él, el libro de Hechos desde que él comenzó. Él no escribió el libro de Hechos lo escribió Lucas, pero él ya comienza, se comienza a tener noticias de Pablo, comienza en el libro de Hechos. ¿Y cómo fue Pablo? Uno de los grandes predicadores de aquel tiempo que hasta el día de hoy seguimos leyendo y seguimos aprendiendo cada vez más de Pablo, de cómo era su entrega, su abnegación por el evangelio, por predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por quién es que está hablando aquí Pablo? ¿Que somos justificados? Por Jesús, porque ninguno pudo ser justificado por la ley. Y el Padre mandó al Hijo, a su primogénito, precisamente para que todos nosotros pudiéramos ser justificados, porque ninguno por la ley pudo ser justificado. Nadie puede ser justificado por la ley. Solamente Jesús, solamente creyendo nosotros en él y viviendo la vida cristiana, podemos ser salvos. Justificados somos por él. ¿Cómo podemos nosotros ser salvos? Siguiéndolo. Siguiendo a Jesús, los pasos de Jesús. Y para eso está aquí el manual de vida. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, vamos a leer los versículos 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. ¿Dónde? Cuando estamos con el Señor. Ahí es donde nosotros vemos cómo todo ese velo se quita, esa ceguera que tenían todos ellos, a quien Pablo le está hablando ahí, porque en este libro también lo escribió Pablo a los Corintios. ¿Cómo es que nosotros podemos ser salvos? Por Jesús. ¿Cómo es que nosotros se nos quita el velo, la ceguera espiritual? Por Jesús. En él es donde único podemos tener libertad. Cuando se nos quita el velo es la libertad. ¿Cuántas personas hay que están completamente ciegos, completamente vendados sus ojos espirituales en otras religiones, en sectas, en distintas cosas que están creyendo y que están siendo manipulados por esas doctrinas? Manipulados por esas doctrinas, se sienten atados a ellos. Porque usted debe conocerlo, porque yo los conozco, que están atados a eso. Uno le habla, pero ellos siguen atados hasta que llegue el día. Hay que orar por esas personas para que entiendan que la salvación de las almas nuestras no está precisamente en lo que la persona esté haciendo en distintas religiones que hay. No está en eso. Está en la relación, es en la comunión con el Señor, es en la obediencia a su palabra. Nosotros no tenemos que estar haciendo otras cosas. Es que el ser cristiano, que es la que nos da de verdad la vida eterna, es tan simple, es tan sencillo, es tan natural, que solamente lo que necesita es entrega, es la fe y la obediencia. Eso es lo que necesitamos todos precisamente para poder alcanzar
la vida eterna, para poder tener también la paz que necesitamos todos aquí en la tierra y mucho más, cada día más. Necesitamos tener más paz en medio de la tribulación, en medio de la tormenta que se está viviendo a nivel mundial, de tanta maldad y de tantas cosas que vemos que, como dice la Biblia, la maldad se multiplicará y se está multiplicando y grandemente se está multiplicando. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estemos sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quiénes son los que están sujetos a la esclavitud? Las personas esas que yo les estoy contando, que están en esas religiones, están en esas sectas, están en esas cosas que ellos dicen que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Nosotros no tenemos que hacer nada, porque es que nadie se salva por las obras. Las obras nosotros tenemos que hacerlas precisamente porque leemos la palabra y tenemos que tener misericordia con otras personas, perdonar a otras personas. Si la persona no quiere aceptar el perdón, eso es aparte. Si la persona que le hizo daño a usted no quiere volver otra vez a tener una paz y una armonía y olvidar todo eso, eso es cuestión de esa persona. Usted perdona. Perdone simplemente y deje que el tiempo pase. Porque cuando perdonamos, nosotros tenemos paz. Quien no tiene la paz es quien no perdona. Porque tiene todavía esa herida completamente abierta que no le permite ser feliz. Pero cuando se perdona, todo se olvida. Todo se olvida. No es que usted quede que olvidó lo que pasó. No, es que ya lo ve de una forma diferente. Ya lo ve de una forma diferente a como lo vio al principio. Y deje que Dios se ocupe de las personas. Deje que Dios se ocupe de quien le haga daño. No se preocupe usted por eso. Recuerde que siempre se lo he dicho varias veces. Como dice la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como dice el Señor, no os venguéis, porque mía es la venganza y yo pagaré. Así dice el Señor. Y así es como nosotros debemos de hacer. Andar siempre en paz y en armonía. Y como dice la Biblia, en cuanto a nosotros, estar en paz con todos. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, más la fe, más la prudencia, más el estar con el Señor es vida eterna. Vida eterna que podemos tener nosotros garantizada porque así lo dice la palabra. Y la palabra no miente. La palabra nunca nos va a engañar. Y Dios nunca nos va a traicionar. Dios nunca nos va a dejar. Nunca nos va a abandonar. Él está aquí. Él está al lado nuestro. Él es nuestro guía. Él es nuestro consejero. Él es nuestro ayudador. Nosotros no podemos tener otra ayuda en ninguna otra parte. Es con Dios el único ayudador. Él es el único intercesor. Él es el único mediador. Él es el único que nos puede nosotros sacar de una crisis en que estemos nosotros. ¿Quién? Jesús. Más nadie. Más nadie. En la manifestación del Hijo, que podemos siempre, 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 que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno tiene una misión. Dios es uno solo. Un solo Dios. No tenemos que complicarnos la existencia. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo otras cosas para podernos salvar. Quien lo hizo ya fue Jesús. Nosotros nunca podremos hacer algo para salvar. Nosotros nunca podremos hacer algo para poder salir
de la envergadura de la situación en que estemos, sino es con la sabiduría que Dios nos da. La sabiduría, ¿quién la da? Dios. No la puede dar otro ser, no lo puede dar otro ser. ¿Quién es el que puede hacer un milagro en una situación que nosotros estemos muy afligidos? Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer el milagro. Otra persona no. Que diga que otro Dios, otra Virgen, otro santo, no lo puede hacer. Porque si lo hiciera, iría en contra de lo que dice la palabra de Dios. Que Jesús es el único. Es el único que nos puede justificar porque ya lo hizo. Es el único que nos puede santificar porque ya lo hizo. Es el único que puede pagar la deuda de nosotros porque ya la hizo. Ya todo lo que nosotros hemos querido tener en la vida, lo tenemos mediante Jesús. No hay otro. La justificación es por Él. La santificación es por Él, porque Él es el que está aquí con nosotros mediante el Espíritu Santo y Él es el que va a venir a llevarnos. Si todo se ha cumplido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como el Señor dijo que iba a venir el libertador nuestro, vino. Y todo lo que dice en el Nuevo Testamento, como fue, así ha sido pronosticado, así ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esperemos la venida del Señor. Y recordemos siempre que cada día vamos a ver más maldad en el mundo porque la Biblia lo dice. Pero también Dios no ha dejado de ser Dios y no ha dejado de tener misericordia con los que le amamos. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos, como siempre, por el único Dios, y estaremos presentes usted y yo, entrenos. Dios le bendiga.